Había una vez un hombre valiente llamado Josué. Él era el líder del pueblo de Israel, un hombre lleno de fe y valentía que siempre creía que, con la ayuda de Dios, nada era imposible. Josué no estaba solo en su viaje, tenía amigos muy especiales que siempre estaban a su lado. Uno de ellos era Caleb, su amigo de toda la vida, que también creía en Dios con todo su corazón y siempre estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío. Durante muchos años, el pueblo de Israel fue guiado por Moisés, quien, con el poder de Dios, los liberó de la esclavitud en Egipto. Pero ahora Moisés era muy viejo y sabía que era hora de pasar el liderazgo a alguien más joven y valiente. ¿Y quién mejor que Josué, el hombre que siempre mostró coraje, sabiduría y fe? Así fue como Josué se convirtió en el nuevo líder de Israel. Dios le dijo a Josué: «Estaré contigo, así como estuve con Moisés. Sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo hacia la tierra prometida, un lugar maravilloso, donde tendrán todo lo que necesitan». Estas palabras le dieron mucha fuerza a Josué. Sabía que su misión no sería fácil, pero confiaba en que con la ayuda de Dios podría hacer lo imposible. Josué reunió a su pueblo y les dijo con confianza: «Vamos, pueblo mío, estamos a punto de conquistar la tierra prometida, pero no será un viaje fácil. Habrá desafíos y obstáculos, pero con fe y valentía, nada nos detendrá». El pueblo de Israel estaba muy emocionado, pero también algo asustado. Sabían que la tierra que iban a conquistar estaba ocupada por otros pueblos fuertes, que no entregarían lo que era suyo tan fácilmente. Pero Josué estaba decidido. Él confiaba en Dios, y eso les daba a todos la valentía necesaria para seguir adelante. Fue entonces cuando Josué recibió una misión muy importante. Dios le dijo: «Envía 2 espías a la ciudad de Jericó. Jericó es una ciudad muy fuerte, con grandes murallas, pero yo la entregaré en tus manos. Ve y mira cómo podemos conquistar esta ciudad». Josué sabía que esta misión sería clave para el éxito del viaje de Israel. Con valentía y fe, Josué eligió a 2 hombres para ser los espías. Ellos eran rápidos, silenciosos y muy inteligentes, cualidades esenciales para la misión. Josué les dio un plan sencillo. Vayan a Jericó, vean lo que sucede allí, y si es posible vuelvan con buenas noticias. Los espías partieron rápidamente, escondiéndose entre las sombras para evitar ser vistos. Sabían que la misión era arriesgada, pero confiaban en que Dios los protegería. Cuando llegaron a la ciudad de Jericó, quedaron impresionados por lo grandes que eran las murallas. Las paredes de la ciudad eran enormes, altas como montañas, y parecía que nadie podría superarlas. Pero entonces, los espías encontraron a una mujer llamada Rahab, que vivía en la ciudad. Ella era valiente y, a diferencia de muchos, creía en Dios. Rahab ya había escuchado sobre los increíbles hechos de Dios con el pueblo de Israel y su corazón estaba lleno de esperanza. Cuando supo que los espías estaban en la ciudad, decidió ayudarlos. Sabía que esto podría ser peligroso para ella, pero la fe que tenía en Dios la hizo tomar una decisión valiente. Rahab escondió a los espías en su casa, y cuando los guardias de la ciudad llegaron a su puerta, buscando a los 2 hombres, ella mintió y dijo: «Los hombres que buscan ya se han ido. Si corren tras ellos, tal vez los alcancen». Pero Rahab sabía la verdad. Confiaba en Dios y sabía que el pueblo de Israel iba a conquistar Jericó. Quería hacer lo correcto, y a cambio de su ayuda, pidió una promesa a los espías: «Cuando conquisten la ciudad, salven mi casa y mi familia». Los espías, agradecidos por la valentía de Rahab, prometieron: «Cuando regresemos a conquistar Jericó, haremos todo lo posible para protegerte a ti y a tu familia. Si sigues nuestro consejo y dejas un hilo rojo colgado en tu ventana, sabremos que tu casa será salva». Rahab, confiando en las palabras de los espías, hizo exactamente lo que le pidieron. Colgó el hilo rojo en su ventana y esperó, con su corazón lleno de fe. Sabía que Dios estaba con ella y que al ayudar a los espías estaba haciendo lo correcto. Mientras tanto, los espías regresaron a Josué y le contaron todo lo que habían visto. «Josué,
La ciudad de Jericó es fuerte, pero el pueblo allí tiene miedo de nosotros. Sabemos que con la ayuda de Dios podemos conquistar esta ciudad. Josué sonrió, agradecido por la valentía de los espías. Sabía que, con Dios a su lado, la victoria era segura. Dios nos ha prometido la victoria, y la tendremos. Prepárense, pueblo de Israel, porque la tierra prometida está al alcance de nuestras manos. Y así el pueblo de Israel se preparó para la gran batalla contra Jericó. Josué sabía que la victoria no dependería de su fuerza, sino de la fidelidad de Dios, quien nunca los abandonaría. El pueblo de Israel estaba reunido alrededor de Josué, quien los guiaría en una misión que muchos consideraban imposible. La gran ciudad de Jericó estaba ante ellos, con sus imponentes murallas y soldados preparados para la batalla. Pero Josué no estaba preocupado. Sabía que Dios había prometido la victoria. Miró a su gente y les dijo con confianza: «Sed fuertes y valientes porque Dios nos dará esta ciudad». Entonces Dios habló con Josué: «Te he entregado Jericó en tus manos, pero no pelearán como pensáis. Les daré la victoria de una forma diferente. Quiero que todos marchen en silencio alrededor de las murallas una vez al día durante 6 días. En el 7º día, marcharán 7 veces y al sonido de las trompetas gritarán con fuerza. Entonces las murallas caerán». Josué se quedó pensativo. Era un plan muy diferente a cualquier batalla tradicional que había conocido, pero confiaba plenamente en Dios. Sabía que si él decía que era posible, entonces lo sería. Josué reunió a los sacerdotes y a los guerreros de Israel y les explicó el plan. «Vamos a marchar alrededor de Jericó tal y como Dios nos ha ordenado. Marcharemos con fe. En el 7º día daremos 7 vueltas y gritaremos con toda nuestra fuerza. Dios nos dará la victoria». El pueblo estaba emocionado, aunque algo confundido. ¿Será esto posible?, pensaban, pero decidieron confiar en Josué y en las instrucciones dadas por Dios. Durante los primeros días, los israelitas marcharon en silencio alrededor de Jericó, sin emitir ni un solo sonido, sin atacar. Los habitantes de Jericó, observando desde sus murallas, estaban confundidos y no entendían lo que sucedía, pero confiaban en las grandes fortificaciones que parecían impenetrables. Durante 6 días el pueblo de Israel siguió el plan de Dios, marchando y regresando al campamento. El 7º día llegó, y Josué reunió al pueblo. «Hoy es el gran día. Vamos a marchar 7 veces alrededor de la ciudad. Y al final de la 7ª vuelta, toquen las trompetas y griten con todas sus fuerzas. Dios nos dará la victoria». El sonido de las trompetas resonó por todo el aire, y los corazones de todos los israelitas se llenaron de expectación. Cuando completaron la última vuelta, en el 7º día, Josué levantó la mano y gritó: «¡Ahora!». Los sacerdotes tocaron las trompetas con todas sus fuerzas, y el pueblo de Israel gritó con todo su ser. Fue un sonido tan fuerte, tan lleno de fe, que parecía que la tierra temblaba. Y entonces sucedió lo increíble. Las enormes murallas de Jericó comenzaron a caer. Se desplomaron con un gran estruendo, dejando el camino libre para que el pueblo de Israel pudiera entrar en la ciudad. Los soldados de Jericó, que confiaban en la fuerza de sus murallas, se quedaron horrorizados. No entendían cómo algo tan improbable podía suceder, pero los israelitas sabían la verdad. Fue Dios quien derribó las murallas, tal y como lo había prometido. Con las murallas caídas, los israelitas avanzaron y tomaron la ciudad de Jericó. Conquistaron la ciudad sin necesidad de una batalla sangrienta. Fue una victoria milagrosa, algo que solo pudo lograrse por la fe de Josué y de todo el pueblo de Israel, que confiaron en el plan de Dios. Pero Dios también había dado una orden especial con respecto al botín de la ciudad. Todo lo que haya en Jericó, excepto la plata, el oro y los utensilios sagrados, será destruido. El resto será dedicado a mí. Josué siguió las instrucciones de Dios, asegurándose de que el pueblo de Israel no tomara nada para sí, sino que todo se consagrara a Dios. La victoria sobre Jericó no fue solo una gran victoria militar, sino una prueba poderosa de fe. El pueblo de Israel vio cómo el poder de Dios hizo lo imposible posible, y cómo la obediencia a su palabra
trae siempre la victoria. Después de la caída de Jericó, Josué reunió al pueblo y agradeció a Dios por su fidelidad. Con la ayuda de Dios, hemos conquistado esta tierra. Pero recordemos siempre que nuestra lucha no es solo contra los enemigos visibles, sino contra cualquier cosa que nos aleje de su camino. Y así, el pueblo de Israel se preparó para continuar su camino hacia la tierra prometida. Josué sabía que aún quedaban muchas ciudades por conquistar, pero su confianza en Dios seguía siendo firme. Sabía que, mientras siguieran confiando en Dios y obedeciendo su palabra, no habría nada que los detuviera. Hola, ¿qué tal si me ayudas a llegar a los 1000 suscriptores? Inscribirse. Después de la gran victoria sobre Jericó, el pueblo de Israel estaba lleno de entusiasmo y confianza. Sabían que con la ayuda de Dios podían conquistar cualquier ciudad y finalmente alcanzar la tierra prometida. Pero pronto se dieron cuenta de que el camino hacia adelante aún tendría muchos desafíos. Josué y sus hombres estaban listos para atacar la ciudad de Ai, que quedaba cerca de Jericó. Ai parecía ser una ciudad pequeña y débil comparada con Jericó, y todos estaban seguros de que la victoria sería fácil. Pero algo importante iba a suceder. Antes de atacar, Josué decidió pedirle a Dios que lo guiara, pero, a diferencia de Jericó, algo salió mal. La batalla contra Ai no fue fácil y el ejército de Israel sufrió una derrota. El pueblo de Israel se sintió confundido y desanimado. ¿Cómo había sucedido eso? Josué estaba profundamente triste y oró a Dios, preguntándole qué había pasado. Él sentía que la promesa de Dios estaba en peligro y no entendía lo que había sucedido. Fue entonces cuando Dios le habló. Alguien en el campamento ha desobedecido mis instrucciones. Antes de continuar con la batalla, debes corregir este error. Josué ordenó que todas las familias se presentaran, y fue entonces que descubrieron que un hombre llamado Acán había tomado tesoros de Jericó para sí mismo. Él había desobedecido a Dios, ya que Dios había ordenado que todo lo que había en Jericó debía ser destruido o consagrado a él. Pero Acán había tomado algunas cosas para su propio beneficio. Este acto de desobediencia trajo la derrota sobre el pueblo de Israel, porque la desobediencia siempre trae consecuencias. Acán fue encontrado y con gran tristeza admitió su error. Tomé los tesoros y los escondí en mi tienda. Ahora veo que cometí un gran error. Josué, aunque triste, sabía que era necesario corregir el pecado. Él ordenó que Acán fuera castigado y el pecado fuera eliminado del campamento de Israel. Después de eso, Josué pidió perdón a Dios y el pueblo renovó su fe, pidiendo la ayuda de Dios para seguir adelante. Con el pecado eliminado y con corazones arrepentidos, el pueblo de Israel sabía que ahora estaban listos para enfrentar a Ai de nuevo. Josué buscó la guía de Dios y recibió un plan claro. Ahora, ataquen Ai de nuevo, pongan una emboscada y con mi ayuda, la ciudad será suya. Esta vez, con la dirección clara de Dios, Josué ideó una estrategia inteligente. Envió a parte del ejército para que se escondiera detrás de Ai, mientras que el resto del ejército avanzaba por la ciudad. Cuando los hombres de Ai salieron a luchar, los israelitas actuaron rápidamente, rodeando la ciudad por todos los lados. La batalla fue difícil, pero con la ayuda de Dios, Israel finalmente conquistó Ai. Fue una victoria abrumadora, y todos celebraron agradeciendo a Dios por su fidelidad. Josué sabía que esta victoria no solo había sido una gran victoria militar, sino también una lección importante sobre la obediencia a Dios. Habían sido derrotados porque alguien desobedeció, pero ahora con corazones limpios y obedientes, pudieron conquistar Ai. Después de la victoria, Josué reunió al pueblo y renovó la alianza con Dios. Les dijo: «Vimos que sin Dios no podemos conquistar nada, pero con Él a nuestro lado no hay ciudad que no podamos conquistar. Sigamos nuestra jornada con fe, obedeciendo siempre sus palabras». Dios también dio a Josué una instrucción importante: «Construyan un altar y hagan sacrificios a mí, para que el pueblo siempre recuerde mi fidelidad y los grandes hechos que hice por ustedes». Josué hizo esto.
y el pueblo se reunió para adorar a Dios, agradeciéndole por la victoria y por su misericordia. Ahora Josué sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero con la ayuda de Dios, nada sería imposible. El pueblo de Israel estaba más unido, más fuerte y más comprometido con su fe. Estaban listos para conquistar las próximas ciudades y continuar su viaje hacia la tierra prometida. Con la victoria sobre Ai y la ciudad conquistada, Josué y el pueblo de Israel sintieron que estaban más cerca de alcanzar la tierra prometida. Pero, como pronto descubrieron, el camino hacia adelante aún estaría lleno de desafíos y enemigos. Jericó y Ai eran solo las primeras victorias, pero muchos otros pueblos ocupaban las tierras que Dios había prometido a Israel. Josué, ahora más experimentado, sabía que no podía bajar la guardia. La conquista de Jericó y Ai era solo el principio, y los enemigos no se rendirían fácilmente. Pronto, Josué supo que una alianza de reyes del sur se estaba formando contra él. Estos reyes se unieron para evitar que los israelitas siguieran avanzando, pero Josué sabía que, con Dios a su lado, nada podría detenerlos. Una de las ciudades que los israelitas necesitaban conquistar era Gabaón, una ciudad fuerte y bien protegida. Los habitantes de Gabaón, al escuchar las grandes victorias de Israel, decidieron tomar un camino diferente. En lugar de enfrentarse en batalla, el rey de Gabaón sabía que no podría ganar contra el poder de Dios, así que idearon un plan astuto para engañar a Josué y al pueblo de Israel. El rey de Gabaón y sus hombres se disfrazaron como si vinieran de una tierra muy lejana. Se pusieron ropa vieja, calzados gastados y trajeron pan seco y desmoronado para hacer creer que su viaje había sido largo y difícil. Cuando llegaron ante Josué, dijeron: «Venimos de un lugar muy lejano, hemos escuchado sobre tus victorias y pedimos que hagas un pacto de paz con nosotros. No tenemos intención de pelear contra ti». Josué y los líderes de Israel, confiados en sus victorias previas y sin buscar la dirección de Dios, aceptaron hacer un pacto con ellos. «Firmemos una alianza», dijeron. Pero 3 días después, Josué y su ejército descubrieron que Gabaón no era una ciudad lejana, sino que estaba muy cerca de ellos, lo que significaba que los habían engañado. Sin embargo, ahora que habían hecho un pacto, no podían romperlo. Aunque Josué estaba molesto, entendió que no podían violar el pacto que habían hecho. De todos modos, tuvo que actuar con sabiduría. «Cumpliremos con lo que prometimos», dijo Josué, «pero como nos han engañado deberán ser siervos de Israel, cortadores de madera y acarreadores de agua para la casa de Dios». Los habitantes de Gabaón aceptaron, y desde entonces fueron siervos de Israel. A pesar de la traición, Josué siguió adelante con la misión. Pero cuando los otros reyes del sur se enteraron de la alianza entre Gabaón e Israel, se enfurecieron. Los 5 reyes de las ciudades vecinas decidieron unirse para atacar a Gabaón y destruirlo por haber hecho una alianza con los israelitas. Gabaón, asustada por la amenaza, pidió ayuda a Josué. «Estamos en gran peligro. Los reyes del sur vienen a atacarnos. Por favor, ayúdanos, porque hemos hecho un pacto contigo». Josué no dudó ni un momento. Sabía que Dios estaba con él y rápidamente reunió su ejército para marchar en defensa de Gabaón. «Vamos a ayudar a nuestros aliados», dijo Josué. «Dios nos ha prometido la victoria y confiamos en él». La batalla contra los 5 reyes fue feroz, pero Josué, confiando en el poder de Dios, luchó con valentía. Durante el enfrentamiento, Dios intervino de una manera asombrosa. Josué, confiado en el poder de Dios, oró pidiendo que el sol se detuviera para que pudieran continuar luchando y derrotar al ejército enemigo. Y algo increíble sucedió. El sol se detuvo en el cielo, y el día se alargó para que Israel pudiera ganar la batalla. Este milagro fue una señal clara de que Dios estaba con Josué y con su pueblo. No solo les dio la victoria, sino que también demostró su poder y su fidelidad. Los 5 reyes fueron derrotados, y sus ejércitos fueron completamente destruidos. Josué y el pueblo de Israel tomaron control de las ciudades de los reyes derrotados, asegurando así una victoria crucial. Josué celebró la victoria con su pueblo
dándole gracias a Dios por su intervención divina. Dios ha peleado por nosotros y nos ha dado la victoria, dijo Josué con gratitud. Sigamos confiando en Él, porque sin su ayuda nada habríamos logrado. El pueblo de Israel, unido y más fuerte que nunca, continuó su camino hacia la conquista de la tierra prometida, sabiendo que con Dios a su lado no había nada que no pudieran lograr. Después de las victorias sobre los 5 reyes del sur y la conquista de varias ciudades, Josué y el pueblo de Israel se acercaban cada vez más a la tierra prometida, el lugar que Dios les había prometido. La tierra que ahora tenían bajo su control estaba llena de ciudades y pueblos que aún debían ser conquistados, pero las victorias pasadas les daban esperanza y fuerza para continuar. Sabían que la promesa de Dios estaba cerca de cumplirse, pero aún quedaban desafíos por enfrentar. Josué, ahora más sabio y experimentado, sabía que había llegado el momento de dividir la tierra entre las tribus de Israel. Sabía que cada tribu debía tomar posesión de la parte de la tierra que Dios les había asignado. Así que convocó a los líderes de las tribus y les explicó lo que debían hacer. Dios nos ha dado esta tierra, pero cada uno de ustedes debe tomar lo que es suyo. Vayan y tomen posesión de ella, como Dios nos ha ordenado. El pueblo de Israel estaba emocionado y listo para recibir su parte de la tierra prometida. Sin embargo, había algunos pueblos que aún no habían sido derrotados. Las tribus de Israel tenían que luchar para asegurar la totalidad de la tierra que Dios les había prometido, pero ahora sabían que no estarían solos en esta misión. Dios los había guiado en todas las batallas anteriores y confiaban en que Él seguiría con ellos. La última gran batalla fue contra los reyes del norte, que habían escuchado sobre las victorias de Israel y se unieron para enfrentarse a ellos. Los reyes del norte reunieron un gran ejército, pero Josué no tenía miedo. Sabía que Dios estaba con ellos. «No temáis, porque Dios nos dará la victoria», les dijo Josué a sus hombres. Dios, una vez más, le dio la victoria a Israel. Los israelitas derrotaron a los reyes del norte y tomaron control de todas las ciudades de esa región. Con esta victoria, la mayoría de la tierra prometida fue finalmente conquistada. Josué y el pueblo de Israel estaban viendo cómo las promesas de Dios se cumplían ante sus ojos. Después de la victoria, Josué convocó a todos los líderes de las tribus para dividir la tierra entre ellas. Dios nos ha dado esta tierra, y ahora es tiempo de que cada tribu reciba su parte, dijo Josué. A medida que la tierra fue dividida, cada tribu comenzó a tomar posesión de su herencia. Josué hizo todo lo posible para asegurar que cada tribu recibiera lo que Dios les había prometido. Sin embargo, también les recordó que la lucha no había terminado. Aunque hemos conquistado muchas tierras, aún hay pueblos que deben ser derrotados. No debemos detenernos aquí. Sigamos confiando en Dios y continuemos nuestra misión, dijo Josué, con la mirada puesta en el futuro. La última lección que Josué les dio a los israelitas fue sobre la obediencia a Dios. Recuerden siempre lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha guiado, nos ha dado victorias y nos ha permitido tomar posesión de la tierra prometida. Pero debemos seguir su camino, obedecer sus mandamientos y no apartarnos de él. Si lo hacemos, siempre tendremos su bendición. Después de cumplir con su misión y ver que la tierra prometida estaba finalmente en manos de su pueblo, Josué, con un corazón agradecido, se retiró a su hogar. Sabía que había cumplido con su deber como líder y que había guiado al pueblo de Israel a la tierra que Dios les había prometido. Antes de despedirse, Josué les recordó una vez más a los israelitas la importancia de seguir a Dios. Yo he servido a Dios toda mi vida y les pido que sigan su camino. No importa lo que suceda, siempre pongan su confianza en Él. Josué vivió sus últimos días en paz, sabiendo que la tierra estaba en buenas manos. Él había guiado al pueblo de Israel con valentía, fe y obediencia, y ahora era su turno de descansar. Su legado perduró en la historia, y fue recordado como un gran líder, un hombre de fe y coraje que nunca dejó de confiar en Dios. El pueblo de Israel siguió las palabras de Josué y continuó viviendo en la tierra prometida. Y así,
La promesa de Dios se cumplió y el pueblo de Israel vivió en paz y prosperidad, como Dios les había prometido.